Bien, en primer lugar, gracias por tener ocasión de estar aquí conmemorando la Constitución de 1812. Gracias también por compartir mesa con Ricardo García Cárcel, que aparte de ser un colega de mi universidad, es, al margen de ser un colega de la universidad, es un amigo con el cual conversamos muy a menudo, la primera vez la semana pasada. Y que por otra parte tengo el inconveniente de que eres un especialista en el tema. Publicó hace 3 o 4 años El sueño de la nación indomable, que es precisamente un libro sobre este periodo, 1808-1814, ocupa una parte importante, las Cortes de Cádiz y la misma Constitución, y por tanto tiene la visión del historiador sobre esto. El presentador ha dicho que, digamos, no por culpa suya, sino para dar un poco de amenidad quizá al asunto, que visiones contrastadas, él denunciaría los míticos y los mitos, y yo repetiría los mitos. Y no creo que sea exactamente así, quizá es una lectura en que uno ve el vaso medio vacío y el otro medio lleno, pero me parece que no tenemos diferencias muy sustanciales, quizá excepto el punto de vista que tú eres un historiador y yo uno de derecho constitucional, que son siempre puntos de vista distintos. Vamos a ver, dicho esto, en primer lugar, el contexto, 2 o 3 notas sobre el contexto en el cual es posible la Constitución de Cádiz, Cortes de Cádiz, Cortes democráticas, o por lo menos unas Cortes electivas en una situación muy regular, pero unas Cortes electivas de representantes del pueblo que se otorgaban esto, y después el haber hecho una Constitución. Yo creo que hay 3 elementos centrales en este contexto, además de otros que podríamos añadir. En primer lugar, las ideas ilustradas que vienen del siglo XVIII en España. En segundo lugar, una crisis de la dinastía real. Y en tercer lugar, una guerra, la guerra de independencia, que de hecho es una guerra civil. En España hubo ilustrados. No fue una ilustración desde el punto de vista filosófico exuberante como la pudo haber en Escocia, como la pudo haber en Alemania, como la pudo haber en Francia. Pero sí que hubo algunos escritores ilustrados, por Feijóo y Cornell, Valdés, etc. Y hubo políticos en ejercicio ilustrados, Blanca, Campomanes, Aranda, y hubo un escritor y político ilustrado que tuvo influencia en la Constitución, que se murió un poco antes, pero que fue Jovellanos. Por lo tanto, había en España una ilustración cuya actividad se vio interrumpida por la Revolución Francesa del año 89, 90, 91. Estos ilustrados que estuvieron en el poder con Carlos III y que se muere Carlos III justo antes de la Revolución Francesa, y a Carlos IV, hay un cierto terror de las clases dominantes a que puedan pasar por la guillotina a los reyes y aparte de la nobleza, ¿no? Entonces hay una represión y esto sale y configura en cierta manera unos personajes, algunos de estos, por el Alanca mismo, que fue el primer jefe de la Junta Suprema, si no me equivoco, y otros que se murieron, y otros más jóvenes, estuvieron en la base de lo que se llamó los liberales, ¿no? El sector liberal. Palabra, por cierto, no sé si alguien lo ha demostrado del todo, pero liberal, palabra que curiosamente se inventa en España. Y después la pasamos en un país de tradición tan poco liberal como la española, pero la pasamos después a Inglaterra y a Francia, etc. Por lo tanto, la ilustración es un elemento
Segundo, la crisis de la dinastía, un enfrentamiento justo antes de 1808, justo antes del 12 de mayo, un enfrentamiento entre el rey y su hijo. Y el motín de Aranjuez del hijo contra el padre. Y una crisis que no se sabía en un momento dado quién era el rey y el padre del hijo, y Napoleón aprovechando, diciendo que bueno, que va a combatir a Portugal ocupando España, y llevándose al padre, que era un tontorrón, y al hijo, que era un sinvergüenza, a Carlos IV, el tontorrón, y Fernando VII, el sinvergüenza, se los lleva al sur de Francia, y ahí los tiene durante unos años, y pone a su hermano José I, que era persona inteligente, tan inteligente que después, cuando acabó, se fue a Estados Unidos y se hizo rico. Fue muy rico y en los años 40, ¿no? O por ahí, un empresario de éxito en Estados Unidos. Por tanto, Napoleón aprovecha un vacío de poder, ocupa España, y hay una reacción, podríamos llamar patriótica, de cierta manera, contra el invasor. Claro, en la insurrección contra el invasor se juega contra uno que no es de nosotros, que no son los nuestros, son los franceses, y otro que tienen unas ideas que no nos convencen, y ahí hay una mezcla de de absolutismo anti-revolución francesa y de patriotismo frente a la invasión de unos que no son de la tierra, ¿no? Por lo tanto, segundo elemento del contexto, que va ligado al tercero, guerra de independencia, que se ha llamado, y que es en el fondo una guerra contra los franceses, por una parte, pero por otra parte una guerra civil interna, y que cambia cosas. Suele suceder en las guerras civiles cuando tienen lugar, el país cambia. El país cambia y no vuelve nunca a ser como había sido antes. Y por tanto, de ahí surge, de esta guerra civil, surgen pues organizaciones antifrancesas, pero en las cuales se reconocen ideas parecidas a los franceses. Los afrancesados, los demás afrancesados, colaboran con José I, hermano de Napoleón, y otros que tenían las mismas ideas, ilustrados también, que estaban en la misma ideología de los anteriores, pero que dicen, bueno, de acuerdo, tenemos las ideas ilustradas y muy parecidas a las de la Revolución Francesa y las de Napoleón mismo, pero nosotros queremos que esto se haga desde España, no impuesto desde fuera. Y en este contexto es cuando estos reaccionan, van perdiendo, las tropas de Napoleón van ganando, está la guerra de guerrillas, que, en fin, más o menos la historiografía actual pues la desmitifica mucho, porque después eran bandereros que se instalaban en las montañas, etc. Y la creación de juntas, primero provinciales, después se unifican en una junta suprema enseguida, y van retrocediendo y van llegando a Cádiz, pasan por Sevilla y llegan a Cádiz asediados por los franceses. Y en Cádiz tienen la protección británica, más o menos, el mar, y allí pues se sienten más o menos seguros, aunque, como se sabe, los fuertes de Cádiz pues, van celebrando con el ruido de los cañonazos en la salida de la ciudad. Y por tanto, este contexto hace posible, lo has dicho, hace posible determinadas decisiones muy importantes, el asedio de la ciudad, el hecho de que en esta ciudad, en aquel momento, se doblara la población, una ciudad refugio, hubiera una cantidad enorme de actividad política, periódicos, se abren miles de cafés donde
se refugia la gente y discute y habla, y una ciudad absolutamente realizada en un momento único. Esto es el contexto, en primer lugar. En segundo lugar, para mí, ¿qué es lo fundamental de las Cortes de Cádiz y de la Constitución? Que es, seguro que es el texto más importante, pero no único, hay otros textos que también lo están. Desde mi punto de vista, primero, hay dos grandes rupturas, ahora me refiero a ellas, dos grandes rupturas. La construcción de una nación de tipo nuevo y la construcción de un Estado. Esto para mí es lo fundamental que tiene, que es lo que conmemoramos hoy. En primer lugar, dos rupturas con qué. En primer lugar, una ruptura con el absolutismo y otra ruptura con el feudalismo. Una ruptura con el absolutismo quiere decir el no a la monarquía absoluta. O sea, en Cádiz, naturalmente que hay un sector de los diputados de las Cortes que son absolutistas. Incluso una parte de estos, en los 90, en 1914, cuando vuelve Fernando VII, son los que hacen el manifiesto de los persas y le dicen a Fernando VII, Majestad, tiene que acabar con esto, tiene que abolir todo lo que ha producido, todas las leyes que han salido de las Cortes de Cádiz y volver al absolutismo. Fernando VII, pues, encantado de eso. Pero en todo caso, allí se inicia un camino sin vuelta. Es decir, cambia algo, porque hay liberales en España que se quedan en España callados, o son fusilados o encarcelados hasta 1820, y después están los que se van al exilio, todo de Inglaterra y de Francia, y aprenden de los modos de vida, sobre todo en Inglaterra, de los modos de vida política de fuera, después vuelven en 1820, etc. O sea, hay un rompimiento con el absolutismo que a la larga triunfa. Y esto está expresado en la Constitución. En el artículo 3 dice: la soberanía reside esencialmente en la nación, quiere decir, la soberanía que hasta ahora había residido en el rey, ahora reside en la nación, es decir, que todos y cada uno de nosotros, en los ciudadanos. Por tanto, configura una monarquía distinta que tiene poco que ver con la anterior. Y en este punto sí que este artículo es prácticamente idéntico al artículo de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que también decía lo mismo: la soberanía reside en la nación. Y esencialmente, muy disputado el término, y para ver qué decir, pero porque esencialmente parece que lo que no es esencia no reside en la nación, ¿no? Pero fue una de las pruebas de consenso, efectivamente fue una constitución de consenso, y una cosa de consenso. Pero en todo caso, es decir, oiga, este rey ya no es soberano, el rey ya no es soberano, el soberano es el todo. La Junta Suprema se hace llamar majestad, para que quede claro, que ha sustituido la legitimidad del rey. El artículo segundo dice: la nación española no es patrimonio de ninguna familia ni persona. Y hasta entonces, la nación española había sido patrimonio de una familia y de una persona. Y por tanto, este es un cambio radical y sustancial. En la letra, después la historia, esto no será realidad más o menos hasta los años finales de los años 30, pero en la letra está ahí, y queda el mito de la revolución, de la Constitución. En segundo lugar, se acaba también con los restos del feudalismo, no en la Constitución misma, aunque deriva, es en decretos anteriores a la Constitución, y la Constitución establece, pues, la libertad de comercio, el derecho de propiedad, etc.
encaja con todo esto. Pero estos decretos de 1811, estos decretos hacen la abolición de los señoríos. ¿Qué eran los señoríos? Pues eran propiedades, un señor, que este señor no solo tenía el derecho de propiedad, sino que además tenía derechos políticos sobre aquellos que habitaban en su propiedad. Derechos legislativos, ejecutivos y judiciales. Y por tanto, la abolición de los señoríos es otro hecho importante. Se restablecerá, entonces no será efectivo hasta 1830, etc. Pero hay un primer elemento de resto de feudalismo que queda ahí. En segundo lugar, se ponen a la venta los bienes de la corona, que eran muchísimos, y por tanto es otro elemento de resto de feudalismo, que el rey, por ser rey, tenga bienes que son del Estado, que es la confusión entre bienes del Estado y bienes de propiedad del rey, ¿no? Y en tercer lugar, el reparto de bienes comunales en los pueblos, en el sentido de propiedad individual. Y desde este punto de vista, el conjunto es que deriva del concepto liberal de propiedad, y el objetivo es crear una nación de ciudadanos propietarios, que es lo típico de las ideas liberales, pues, de Locke, de Adam Smith, de los liberales clásicos ilustrados. Por tanto, estas dos rupturas yo creo que son hechos históricos fundamentales. En segundo lugar, se construye una nación. No es que la palabra España no saliera mil veces, etcétera, y antes Hispania, y se tuviera una conciencia de España, pues, en todos los siglos anteriores. Precisamente Ricardo García Cárcel, en su último libro, en La herencia del pasado, estudia esto, en fin, con todos los detalles, matices, etcétera, de cuándo nació España en la idea de los españoles, ¿no? Y por lo tanto, la idea viene de mí. Pero la creación de una nación, según el artículo 1 de la Constitución de Cádiz, que dice: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Es una idea de nación en el sentido democrático del término, en el sentido de Sieyès, de los revolucionarios franceses, una nación de ciudadanos libres. No es, en primer lugar, no es ni la idea anterior de nación, de algo de propiedad del rey y los reinos, ¿no? Y una España era el rey encabezaba una nación formada por, y así se decía, no era el rey de España, era el rey de, qué sé yo, dependía de los momentos, pero de Castilla, Aragón, Navarra, Galicia, Murcia, Córdoba y Jaén, y van saliendo nombres muy diversos, pero siempre era el rey de varios reinos, y ahí empieza a ser el rey de España. Esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, también, esta idea de nación es la nación de todos los españoles como los únicos sujetos de derecho. Como los únicos sujetos de derecho. Y por tanto, ahí hay una creación de los nacionales españoles, de los que tienen la nacionalidad española, como iguales y como individuos, cosa que antes no existía porque estaban los señoríos, porque estaban los reinos. Ahí es cierto que la Constitución misma hace una distinción entre españoles y ciudadanos. No todos los españoles son ciudadanos. En este artículo 1 dice de ambos hemisferios, o sea,
España, Península, Baleares y Canarias, y también de América. Y ahí los españoles son los hombres libres, no esclavos. No hay una abolición de la esclavitud en la Constitución de Cádiz. Ahí la influencia, en España no había esclavitud, pero sí la había en América. Los negros, voy a decir los hombres de color, los negros provenientes de África. Y se hace una matización, supongo que impuesta por los delegados americanos, de decir que, bueno, que pueden ser españoles los indígenas de América, pero no los que provienen de otros continentes, ni los que provienen del matrimonio entre un americano y un negro, o sea, tampoco los mulatos. De ahí, en determinadas zonas, por ejemplo Cuba, se excluye, y bueno, de cultivo azucarero, etcétera, y algodonero, se excluye a una enorme cantidad de personas. Y por tanto, esta distinción entre españoles y ciudadanos no es... Como también se excluye de la ciudadanía a los sirvientes, a los que no tienen instrucción, a los que no tienen empleo y a las mujeres. De todas maneras, si miramos las constituciones de la época, en fin, de esta época, más o menos, el presidente de Estados Unidos era el señor Jefferson, que redactó la declaración, el preámbulo, no, la declaración de independencia en 1776, y que era extendido por un gran demócrata y que tenía esclavos en su fin. Y por tanto, no somos tampoco tan raros. Lo que pasa es que en la época señalaba esto. Y en todo caso, hay que señalar que este artículo 1 y esta noción de nación, este concepto de nación, no es en modo alguno una idea de nación identitaria. No es, porque si no excluiría a los indígenas de América y daría unas determinadas concepciones de nación. No es una concepción, de este artículo 1 no se saca en absoluto la idea de que es una nación identitaria. La nación española es la reunión de todos los españoles. Y por tanto, de cada uno de ellos, de los nacionales españoles. Por tanto, construcción de una cierta idea, de una nueva idea de nación. Y en tercer lugar, yo creo que hay ahí una construcción de un Estado. Y esto es lo más importante. Hasta entonces había Estado en España. Yo creo que se fue construyendo, sobre todo a partir de Felipe V, a principios del XVIII, y siguiendo un poco el modelo francés, se fue construyendo un Estado, especialmente en el plano legal, ¿no? Los decretos de nueva planta, que en fin, son tan mal vistos desde Cataluña, pero fueron un avance enorme en la igualdad de los ciudadanos, todos las mismas leyes, ¿no? Y a lo largo del siglo esto se fue profundizando. Pero en cambio, no en las leyes, sino en las instituciones, ahí había todavía una mezcla enorme de instituciones. Muchas de ellas provenían de la época feudal y eran instituciones muy diversas, eran instituciones sobre las cuales el rey no estaban sujetas directamente al rey. Eran instituciones intermediarias propias de la nobleza, intermediarias entre el rey y los españoles, los súbditos, porque pues tendríamos que hablar de súbditos, no de ciudadanos, pero lo que hace a las constituciones que los súbditos pasen a ser ciudadanos, y por tanto esta es una primera característica de este Estado. Antes no había propiamente Estado. Quería traer aquel texto que vosotros recuerdan de Leona Royal, de finales, lo estoy buscando esta tarde y no lo he encontrado, porque explica muy bien las
cartas al conde de Lerena, le explica muy bien a su señor, el conde de Lerena le explica, oiga, lo que no puede ser, era un ilustrado arrollado, lo que no puede ser es que tengamos toda esta variedad del corregidor, el no sé qué, una serie de instituciones que tú sabes bien porque es tu especialidad, y que tendríamos que tener una estructura más clara y uniforme en todo el Estado para producir igualdad, para producir la igualdad de los ciudadanos. El artículo 2 de la Constitución de Cádiz dice: la nación es libre e independiente, se entiende como soberanía exterior, cara al exterior, y en el artículo 3 dice, como hemos dicho, la soberanía reside en la nación, en el pueblo, la nación son todos los españoles, el pueblo español, y por lo mismo, dice, pertenece a este exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Es decir, en el pueblo está el poder constituyente, establecer las leyes fundamentales, exclusivamente, dice el texto. Exclusivamente el pueblo tiene el derecho a hacer una constitución. Esta es una idea absolutamente nueva. El poder constituyente está en el pueblo. Y la Constitución, además, es una norma suprema. Esta es una idea liberal, moderna, de la cual todavía hoy vivimos. Por tanto, esta posición de la soberanía como poder supremo en el pueblo crea un Estado soberano. El Estado ya no es el Estado ya empieza a ser el monopolio legítimo de la violencia física, como dirá el siglo después Max Weber. Es decir, el único que tiene poder. Ningún otro estamento, persona, grupo, estamento tiene poder político. Solo lo tiene el Estado. Y lo tiene el Estado legítimamente porque a este Estado lo elegimos los ciudadanos. Y este Estado tiene el deber de amparar nuestros derechos y libertades. Por tanto, esto es algo absolutamente moderno. Antes estaban los poderes del rey, los poderes de la riqueza, de la nobleza y del clero, pues mezclados, controlaban los ayuntamientos, los propietarios de la zona, y había un sistema totalmente distinto, y ello quiere decir que se pasa de una sociedad estamental y de un Estado estamental hecho por estamentos a un Estado en el cual la relación Estado y súbditos, Estado y ciudadanos es directa. Estado y ciudadanos es una relación plenamente directa, lo cual implica y conlleva que exista una igualdad entre todos los ciudadanos, que son iguales ante la ley y ante los poderes públicos. Y este artículo 3 establece la Constitución como ley suprema que establece la libertad y la igualdad. Y ello implica, en primer lugar, división de poderes, una serie de características que serán las propias del Estado liberal. En primer lugar, división de poderes, separación entre legislativo, dictar leyes generales, ejecutivo, ejecutar estas leyes, y judicial, que se establece por primera vez un poder judicial separado del ejecutivo. Antes el poder judicial era por mandato del rey, era una delegación del poder judicial que tenía el rey, tenía el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los tres poderes, y ahí se establece una primera separación, se crea el Tribunal Supremo y toda una organización judicial independiente, o más o menos independiente, esto ya se vería, pero en teoría de la Constitución independiente. Derechos de los ciudadanos no es en lo que más brilla la Constitución de 1812. Los franceses empezaron el año 1789 por establecer, sobre todo, una declaración de derechos. Y en la Constitución de Cádiz no hay una declaración de derechos, como no la habrá en la Constitución española del 37 ni en la del 45, habrá que esperar al 69, a la Constitución del 69, que durará 2 años, para que exista una amplia declaración de derechos. Sin embargo, hay derechos. Sin declaración oculta, hay derechos en la Constitución,
por medio de la Constitución. En primer lugar, la igualdad ante la ley, al establecer que habrá códigos para todos, estilo los códigos de Napoleón, la libertad de imprenta, que está en un decreto también, que está establecido en la Constitución, en el decreto primero, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de voto para los ciudadanos, que todos los ciudadanos no eran todos, ni mucho menos, pero el derecho de voto para los ciudadanos, un sistema electoral indirecto, garantías penales y procesales, que esté predeterminado por la ley, que el proceso sea público, el habeas corpus y otras garantías de este tipo, que tiene que haber una ley para ninguna pena sin que exista una ley, etc. La abolición de la tortura y la igualdad o proporcionalidad de los tributos. No hay dos grandes derechos. En primer lugar, no hay derecho a la libertad religiosa. ¿Producto de qué? Producto del pacto interno. Se cede los liberales, que no eran antirreligiosos especialmente, no había una crítica en la Constitución de Cádiz, en las Cortes, no hay unas posiciones anti-iglesia. Sí que hay separación de iglesia y Estado por parte de los liberales. Pero en esto ceden, y realmente el artículo, la única religión permitida es la católica, y el artículo 12, la religión dice que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. Y por tanto la nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otro. O sea, en esto no hay una libertad, en este punto no hay una libertad. De todas formas, si se hubiera consultado al pueblo español en aquel momento, en referéndum, seguro hubiera aprobado este artículo 15, porque respondía un poco a la sociología de la época. Y después tampoco están los derechos de reunión y asociación. El de asociación era un derecho que se tenía por no liberal, tampoco están en las constituciones francesas primeras, pero el de reunión sí, y es curioso que es esto. Y después hay deberes que en la Constitución que a mí me resultan bastante emocionantes, aunque pueden parecer un poco ridículos. En alguno de ellos se ha hecho mucha broma, ¿no? Pero en el artículo 6 al 9 están estos deberes, que son el amor a la patria. El amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos. Esto de ser justos y benéficos siempre se ha dicho de manera como cómica, ¿no? Como algo inútil, la recomendación de ser justos y benéficos. Pero vamos a ver, esto responde a aquellos liberales del siglo XVIII, que eran gente de una moralidad estrictísima, fantástica. Si leemos a Locke o leemos a Adam Smith, son gente de un rigor, los enciclopedistas, muchos enciclopedistas franceses, de un rigor consigo mismos, de una exigencia moral consigo mismos emocionante, que aquí está reflejada. También está como deber la fidelidad, algo que es muy actual en la España de hoy, especialmente en la Cataluña de hoy, la fidelidad a la Constitución como deber, la obediencia a las leyes y el respeto a las autoridades. Esto todavía no lo hemos alcanzado. Estamos en ello, pero todavía no lo hemos alcanzado. Y la contribución a los gastos del Estado de forma proporcional, como un deber, y la defensa de la patria con las armas, la creación de las milicias nacionales. Esto último, hay que decir, que durante todo el siglo XIX, en fin, hubo los soldados de cuota, los ricos no iban a la guerra. Como pasa ahora, por cierto, como empezó a pasar en Estados Unidos a partir de la guerra del Vietnam,
y se habló de la gran conquista pacifista de la abolición del servicio militar obligatorio y de los ejércitos profesionales. No sé si ha sido muy pacifista porque no creo que desde entonces, desde Vietnam, y esto se trasladó a España, hayan cesado las guerras, sobre todo fuera de los territorios de los países ricos, y los pobres que se maten con los pobres y con las tropas que vayan a matar pobres de otros países, que sean también de los pobres de nuestros países, con lo cual me parece de una injusticia absoluta. Cuarto lugar de esta construcción del Estado, la organización territorial. Es un Estado centralista, modelo francés, claramente. Está en su núcleo básico. Y es un Estado que establece, en Francia, un sistema de régimen local que será ayuntamientos, pero establece ayuntamientos elegidos. Antes los ayuntamientos eran del propietario del lugar, eran zonas de influencia a través de los propietarios. Ahí se habla de ayuntamientos elegidos y este será un tema recurrente en todo el siglo XIX y parte del XX, de constituciones progresistas de muy escasa vigencia siempre, ayuntamientos elegidos, y constituciones no progresistas, la inmensa mayoría del tiempo, ayuntamientos en que el alcalde son designados desde el Ministerio de la Gobernación. Diputaciones provinciales que se constituirán luego, y después un sistema de organización por provincias, que alguna ley lo desarrollará ya en las propias Cortes de Cádiz sin tomar vigencia, y el mismo que hizo la ley en Cádiz la hizo después con más éxito en el periodo 2023, que se aprobó, pero vino otro golpe de Estado en el 23, y finalmente fue la de Javier de Burgos, a imitación prácticamente de estas dos leyes, no recuerdo cómo se llamaba, pero Javier de Burgos del 33 establece las provincias, más o menos las provincias actuales. Y por último, yo creo que tiene otra, que ahí viene de la idea ilustrada, otro elemento muy importante, la Constitución, que es la instrucción pública. Se irá implantando progresivamente, etc., pero establece que en todo pueblo, en todo municipio, tiene que haber una escuela pública en la que se enseñe a leer, a escribir, a contar, aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir, el catecismo, que enseña el catecismo, el punto de influencia religioso, y también que se enseñan las obligaciones civiles de los ciudadanos, es decir, educación para la ciudadanía. Y por tanto pues que se creen universidades y que los planes sean uniformes en todo el Estado, etc. Pero por tanto hay esta preocupación de que la gente sepa leer y escribir. Preocupación que sí, no sé si todos los estudiantes saben, los que estudian y los que aprueban, y el fracaso escolar es este, que aprueban sin saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, y ahí tenemos todavía un problema. Concluyo. Fue un gran cambio en el papel. Fue un gran cambio en el papel. Y este papel actuaría como mito a lo largo de todo el siglo XIX. Pero la vigencia fue escasísima. Lo ha dicho Ricardo, escasísima. En 1814 se acaba. O sea que no está vigente en nada. Si no estaban en Cádiz, allá asediados, más o menos. 2023 se vuelve a reimplantar con el golpe de Estado de Riego, pero en un momento de una agitación social y desorden general que tampoco, aunque se produce alguna norma interesante que sigue vigente, que después tiene mucha vigencia, etc., pero tampoco es tampoco influye mucho. Y después, incluso en el 36 hay unos meses un golpe de Estado, no sé, los agentes de Aragán, todo esto, que un golpe de Estado que proclama la Constitución de Cádiz, y hasta que no se hace la del 37 sigue vigente, pero tampoco está vigente. Por lo tanto,
vigencia pues, escasa, por no decir prácticamente nula. Influencia como mito liberal en España, total. La Pepa es la Pepa y la Constitución de Cádiz es tenida como una Constitución efectivamente para los conservadores muy radical, sin serlo, y para los de izquierdas muy radical, sin serlo. Y de eso se vive en el siglo XIX. En cambio, las constituciones siguientes, influye muy poco en las constituciones españolas siguientes, muy poco, ni en las conservadoras, la del 37, la del 45 todavía menos, tampoco en la del 69, que es progresista, influye la Constitución de Cádiz, sobre todo el sistema de gobierno. Hay que tener en cuenta que en Cádiz al rey se le dan muy pocos poderes, o relativamente pocos, más poderes al legislativo, y en cambio esto es contrario a Europa, contrario a Inglaterra, contrario a lo que será Francia y hasta la República, y contrario por tanto a las monarquías liberales, incluso. Lo que se imita en España es estas monarquías liberales de fuera y no este sistema de gobierno que sí está inspirado algo en la Constitución francesa del 91, o bastante, como un gobierno de asamblea, en que la asamblea tiene mucha preponderancia y en último término el rey tiene derecho de veto, pero solo durante 3 años, sin que se le acabe. Por lo tanto, es un mito que tampoco influye mucho en las revoluciones, en las constituciones españolas, y en cambio sí que tiene influencia en Latinoamérica. Las revoluciones latinoamericanas viven mucho de Cádiz, las revoluciones, quiero decir, las revoluciones anti-españolas, las independencias de los países latinoamericanos viven mucho de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, del liberalismo y de la misma Constitución de Cádiz. Y por tanto, es una Constitución de efectos aplazados. ¿Aplazados hasta dónde? Hasta el periodo 36-39. Ahí, a partir del 33, 36, las fechas pueden ser varias, pero pongamos del 33 al 40, ahí se empieza a construir lo que en parte estaba proyectado en Cádiz y se empieza a construir el Estado liberal español. Y por lo tanto, ¿qué conmemoramos hoy? Estamos conmemorando, pues, en primer lugar, yo creo que la primera ruptura con el antiguo régimen, que da lugar a la España de hoy, y en segundo lugar, el inicio de un Estado nacional, que es España, basado en la libertad y la igualdad de los españoles. Nada más que